Ahora, lo más difícil, no sé, al momento de escribir, como que, o sea, si bien es cierto, el escritor tiene que involucrar bastante al lector, o sea, meterlo en la historia, escribir cosas, y no sé si exista como que algo que sea como que más difícil de escribir, como que para lograr eso, o sea, que el lector se involucre en lo que va a escribir. Lo más difícil, como autor, antes de llegar al lector, es la autocrítica. A veces, o sea, y no en el sentido de, bueno, hay gente que conozco autores que odian sus trabajos, aunque son muy, muy buenos, y otros que no sabemos o todavía nos falta aprender a discernir entre la basura y lo bueno que uno escribe. Entonces, y saber, o sea, decir, y tal vez les pase a ustedes en una nota, cuando llegue el editor y les borra la mitad de los párrafos, que están de más o no sirven o están mal escritos, a uno le duele. Entonces creo que es la parte más, la más compleja. Y luego, claro, luego también asumir con humildad eso y decir, bueno, hay que caminar, hay que pulir, hay que seguir arreglando, cuesta. Entonces hay dos partes, una en la que sigues puliendo toda tu vida y nunca lo muestras, que es horrible porque nunca has estado, o sea, nunca sale. Y la otra en la que sale y luego te dices, no, esto puede haber mejorado, esto pudo ser mejor, es súper complejo. De ahí, es complejo en Ecuador que la gente lee poco, lee muy poco. Se dice que la gente abre un libro cada 2 años. Significa que no terminamos de leer un libro, sino, o sea, cuando lee la mitad de un libro por año. Es horrible pensar eso. Y hay otro estudio que dice que la gente compra o abre un libro cada 7 años en este país. Entonces, claro, decir que vamos a leer la literatura es como que complejo, pero se puede hacer, se puede lograr. Además que nada, si lo haces con amor, va a salir. O sea, y mi amor me refiero a pone pasión a lo que estás haciendo, o sea, pone todo a ti lo que estás haciendo. Y luego ya es, pues, claro, mostrarlo, entender que va a haber gente a la que le agrade, gente a la que le encante, gente que lo odie. Creo que esas son partes súper importantes. ahora, ¿cómo haces para escribir, por ejemplo, un cuento? Yo lo relaciono mucho en el cine con un cortometraje, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Quizá partes de un conflicto y esta parte de, no sé, no te picas al final como para darle una conclusión, porque muchas veces los cuentos quedan como inconclusos, ¿no? Y, y de dónde partes, más que nada desde dónde partes, para engancharle al lector. Yo honestamente parto de la emoción. O sea, yo escribo mucho, o escribo en esta época he dejado más a editar que en escribir, pero escribo mucho de la emoción y de la necesidad. O sea, yo necesito decir algo, necesito preguntar algo y sobre eso escribo. Soy honesto. De ahí, por ejemplo, en taller partimos de muchas cosas, como digamos para poesía, por ejemplo, y para cuento también, de olores. Enver Álvarez, que dirigió el taller de poesía, un día nos llevó el acerriti, entonces también nos llevó un montón de frasquitos de aromas. Y nos hizo leer y era como una cosa súper loca, entonces experimentar ese sentido, o sea, mover el sentido del olfato fue como wow, sobre eso escribir, fue chévere. Objetos, leyendas, tengo un cuento que me gusta también, sobre una estatua que está en la patria, una estatua de esas que no tiene un nombre. También está en alguno de los blogs, buscan lo que se llama, no me acuerdo si no me cuento, pero está, y es sobre una estatua que no tiene nombre, y por ahí ir encontrando lo que puede haber sentido esa estatua. Entonces, yo personalmente parto de la necesidad. Hay gente que parte del personaje, gente que parte de la historia, gente que parte de las acciones como tal, de un evento puntual. Por ejemplo, si te digo, construir, o sea, por ejemplo, ¿cómo partes desde la construcción del personaje? Este es un ejercicio en taller de literatura. Cuando tú piensas en un personaje, partes desde el lado físico, el lado, o sea, cómo habla, cómo se camina, qué piensa, cómo habla, cómo actúa, cómo las personas reaccionan a lo que él tiene y cómo se ve. Entonces, si yo te digo que es una chica de 18 años, 16, 17 años, que a los 10 años le mordió un perro y tiene una cicatriz en la pierna, ahí ya tienes una historia. Solo en pensar, por ejemplo, en el conflicto. ¿En qué pasa si esta chica le invitan a la playa? Odia su cicatriz, no quiere que nadie la vea. claro. Entonces no se va a poner un bikini. Nunca usa una falda. Pero se va a la playa, entonces ¿qué hace? ¿Viste? Ahí ya tienes una historia, ahí ya tienes un cuento. Solo en un detalle físico, como una cicatriz de un personaje. A eso le puedes... Y de hecho es tan fácil, ese ejercicio es el mismo que para mí hizo Rowling, Harry Potter.
un tipo con una cicatriz en la frente. ¿Vieron? Ponle lentes y cicatriz en la frente y se ve Harry Potter. Y dale una varita. Y ahí está. Entonces, a partir de eso construyes toda una historia. Entonces, puede ser de cualquier cosa realmente. Yo parto de mi necesidad de escribir. Yo necesito hablar sobre algo y empiezo a escribir sobre eso. Ahora, como les decía, estoy haciendo una búsqueda muy grande sobre entender a Dios. O sea, yo toda mi infancia viví muy cercano a la iglesia, a la religión católica, y de pronto me fui dando cuenta que Dios está más allá. Y pensar eso fue como puta. Y ahora, entonces empecé a escribir sobre eso. ¿Y qué has escrito? Y esta novela que se llama El Hacedor de Vida, un rato la publico, todavía está por escribir, o sea, falta mucho por escribirla. Pero justamente es la historia de un niño. No sé, escucharon o leyeron el poema de Borges del Golem. No. Déjenlo, búsquenlo. Habla sobre un mito hebreo, que es el golem. Los golems son muñecos de barro, Claro. a los que un grupo de gente que se llaman arcanos, o los rabinos, hacían juegos arcanos en los que hacen permutaciones. Entonces cogen las letras del arcano, o los arcanos mayores, por ejemplo, y son como letras o signos y empiezan a mezclar para encontrar el nombre de ellos. Y el mito dice que un rabino encontró ese nombre, lo escribió en un papiro, le hace un rollo y le pone en la boca de este muñeco de barro y el muñeco cobra vida. Eso es un golem. Como el de Work. Algo así, exacto. Entonces, eso es un golem, ¿verdad? Entonces, Borges hace un poema hermosísimo sobre eso y claro, y plantea una idea de que ese nombre que buscan es el nombre dador de vida, o sea, el nombre de Dios, el nombre que puede dar la vida. Entonces, mi historia gira alrededor de este mito. De hecho, uso su personaje, Judá León, le agrego un niño que le ayuda a encontrar y habla sobre la historia del niño y la búsqueda que les hace. Es una novela. Entonces, es la novela de 60 páginas que pueden enorme y terminará de 1200. Quizá en el Warcraft, no sé, tú dijiste que juegas Age of Vampires y estos juegos, te inspira, quizá te da, no sé, algo para poder inspirarte en otros personajes que no son como tan cuadrados y estandarizados, sino son otras cosas mitológicas y... Sí, de hecho, claro, o sea, de hecho, yo soy un poco vicioso con esas cosas a veces, o sea, por eso trato de no jugar tanto. No he jugado muchas cosas, mi favorito fue Age of Mythology y Age of Empires. Entonces, claro, estaba jugando la aventura, la historia de, ya terminé la de El Cid. Juana de Arco y el Cid. Esa es Y buenaza. estaba jugando la última, estaba jugando la de los árabes, no recuerdo el apellido del tipo. Pero, y claro, la historia, la batalla mismo, la estrategia, la aventura que vives te da para escribir una historia. Quieres armar una historia de guerra, juégate un ratito con Age of Empires, tienes tu batalla armada. Cañones, caballos, vaqueros, fusiles, todo lo que tienes. Está ahí, o sea, es cuestión de encontrar los elementos para abstraer la historia y poder escribir. ¿Cómo haces que una novela sea diferente, que destaque del resto, que no sea lo trillado, lo de siempre? Me gusta, hay un texto en la Biblia, en el libro de sabiduría, que te dice: no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que es ya fue, y todo lo que será también ya fue, porque a Dios le gusta buscar en lo que es pasado. Entonces, creo que con esa idea entiendes, por ejemplo, la circularidad del tiempo, del mundo andino. Entonces, querer inventar el agua tibia, escribir algo totalmente nuevo, creo que es muy imposible realmente. Y me centro, como decía, básicamente en la necesidad de expresar algo. Si mi necesidad es parecida a la de otro, ya no. Pero al final trato de que sea auténtico en la emoción, auténtico en mí, para que pueda ser distinto